hay muchos temas que requieren una base que si se quisieran tratar en detalle, ni siquiera con tanto detalle, no creo que encajaría ni siquiera en la currícula escolar. Pero, por ejemplo, para lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ese tipo de ejemplos, mencionarlos así, discutirlos en base a ejemplos, en base a una narrativa, y lo acabas de decir, ¿no? Ese libro no tiene ni una sola fórmula. Igual, hay libros de estadística, hay un libro que se llama, no sé si los he escuchado alguna vez, que es uno de mis libros favoritos, que se llama La dama que tomaba el té. Ah, No sé no, si no, los he no lo he escuchado alguna escuchado. vez. Lo anoto. Me acabo de olvidar el nombre del autor, pero es un libro buenísimo. No sé si se ha traducido al castellano, sé que se ha traducido al portugués, pero no sé si al castellano, ojalá que sí. Pero es The Lady Tasting Tea, si mal no recuerdo. Y es también, es la explicación de conceptos estadísticos, ni una sola fórmula implicada, ni un número. Todos a través de anécdotas, relatos, ¿no? Pero que te permiten entender cuál es el razonamiento que está a la base de lo que los especialistas ya van a hacer numéricamente. Ese tipo de libros, ese tipo de narraciones, me parece importantes discutirlas en un espacio y perfectamente se puede hacer desde un colegio. Y ese libro se llama La dama que tomaba el té, cuento la anécdota muy chiquita. Estaban en una casa de campo, ¿no? Y había un estadístico muy conocido ahí, es una anécdota suya, bibliográfica. Y había una señora que aseguraba que no era igual preparar el té primero con té y después con leche, o primero con leche y después con té. Y ella aseguraba que era distinto, que el sabor cambiaba. Y varios asistentes le porfiaban, ¿no? Oye, pero al final son las moléculas que se están mezclando. O sea, se entercaba, ¿no? O sea, no, bueno, no se entercaba, pero defendía con perseverancia su punto, ¿no? Decía, no, no es lo mismo, cambia el sabor. Y claro, uno puede lo hubiesen podido dejar ahí perfectamente, pero a alguien se le prendió el foco y dijo, ya, no, vamos a hacer el experimento, vamos a hacer un experimento para ver si en verdad puedes diferenciarlo. Y se van a la cocina y tienen que discutir, ya, pero ¿cuántas tazas ponemos? Ponemos 5, 10, 20, porque basta un sorbo, ¿no? Y si falla una, bueno, ya le decimos que tiene razón. Si falla dos, quizás también. Ya, pero a partir de cuánto le vamos a decir que no, pues que no se sostenía o que estaba yendo a la chiripa, no sé. Y comienza a explicar todo ese razonamiento que está detrás, ¿no? Que es finalmente lo que va a tener que hacer un estadístico, pero lo cuenta a través de anécdotas. Y eso me parece Buenísimo, potente e buenísimo. importante. Y eso se puede hacer perfectamente desde el colegio, con los temas que hemos estado hablando también, ¿no? De lo que te decía, ¿no? ¿Qué tipo de prueba tendría que pasar el cuy, el huevo o cualquier otro método de medicina casera, por así decirlo? El limón para el perro, no sé, cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera de esos, cualquier método casero para decir, sí, funciona. Y hay una serie de preguntas metodológicas y todo eso se puede discutir. Y también nos prepara el foco para decir, oye, ya, hasta qué punto, para mí una de las cosas más importantes es tener herramientas, aunque sea así, narrativas, ¿no? No numéricas, narrativas, para decir, ¿cómo puedo controlar mi propio sesgo? Lo que hablábamos también hace un rato, ¿no? ¿Cómo no emocionarme? Porque, claro, obviamente, si tengo a mi hijo enfermo y me dicen, ya, dale tal mezcla de hierbas, probablemente por la desesperación ya, digo, ya, bueno, mejor que nada. O sea, en el peor de los casos no funciona. Y eso va a ser así Claro. para varios medicamentos que te puedan dar, ¿no? O varios potajes, lo que fuera. Pero en algunos casos no es que sea inocuo en el peor de los casos. En algunos casos el peor de los casos lo pone peor. O en algunos casos es peor hacer eso porque retrasa el tiempo para acudir a un médico. Es verdad que ocurre en muchos casos. Claro, por Ahora, eso estoy confiando en algo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden incorporar. Pero más que la currícula, una de las cosas que a mí eh, me, me preocupa es no la educación, digamos, en el aula escolar, sino la educación en el aula universitaria de los especialistas en educación. Y eh, no sé qué tanto haya cambiado, pero al menos hasta donde pude verlo hasta hace algunos años, no le daban tanto peso a la estadística, ¿no? Para evaluarse a sí mismos. Claro, a veces están todo también hablando de memes, esos memes de
de niños siendo evaluados, ¿no? Y todos ahí, profesores siendo evaluados, ¿no? Y con sus palos, como que no les gusta, se van a la huelga, etc. Pero en general a muchas personas no les gusta ser evaluados y no les gusta o miran con mala gana cuando dicen, ya, pero ¿qué evidencia tienes para que tu propuesto, tu enfoque educativo se implemente? O sea, ¿cómo lo corroboras? A mí me contaron, por ejemplo, una persona que trabajó hace algunos años en el Ministerio de Educación, no sé si sea cierto esto o no, ya, pero igual lo suelto como a modo chismográfico, que uno de los énfasis que hacía Saavedra cuando era ministro, o sea, más allá de si estás a favor o en contra de Saavedra, su tipo de gestión, ok, no vamos a entrar en eso, pero era simplemente decir, oye, pero ¿cómo vamos a evaluar qué enfoque pedagógico funciona mejor si no tenemos los datos de base, o sea, en mi tiempo se llamaban UCES, ahora que se llaman UGELES, creo, ¿verdad? Sí, Eh, Ugeles. no nos mandan los datos. O sea, si no tenemos los datos así de colegio por colegio bien armados, ¿no? No los mandan. Si no los mandan, ¿cómo podemos poner a prueba? O sea, todo lo estamos haciendo en base a quién presenta una propuesta más sólida y quién tiene evidencia anecdótica más bonita. Es verdad. Pero ¿dónde está la Y evaluación bueno, estadística y de los te digo enfoques pedagógicos? algo, te digo algo más triste. En muchos casos no la tienen. No hay esa información. Que No, por eso. me ha tocado ver. No es que no la tienen los de arriba, sino que tampoco la tienen los de abajo. O sea, No, no claro, está clara. nunca la levantan. Nunca la levantan, sí, pues. Claro, entonces, sin esos datos de base, ¿cómo puedes decir, este es el enfoque que funciona? Sí, pues. Y eso es importante, ¿no? Claro, y va a chocar con muchos, pero que choque, ¿no? Y que el maestro también tenga esa capacidad para exponerse y decir, este es el enfoque que yo prefiero, me gusta, lo veo, con mis niños ha funcionado, o por lo menos me da la impresión de que funciona, ¿no? Y los padres de familia están felices, mis alumnos están felices, pero de repente si evalúas y decir ya cuánto ha permeado eso en el niño, en el joven, de forma tal que lo pueda usar más allá de qué tan contento esté, ¿no? Quizás no tanto como otro enfoque. Entonces, es también la capacidad que tenga el profesional en educación, o sea, tanto el gestor como el docente mismo, para, bueno, yo lo llamo como ponerse en juego, ¿no? De decir, ya este es el enfoque, pero lo pongo en juego, a ver, ya que se evalúe. Claro. Y si hay otro que es mejor, pues tendré que aprender ese otro, pero también hablemos de qué tanto se puede rescatar del que yo tengo ahorita. Ya, ok, pero comienzas a tomar las decisiones tanto como se pueda en base a evidencia. Y digo tanto como se pueda porque claro, no es que todo lo puedas evaluar en base a datos, por supuesto que no, pero sí se puede hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que se está haciendo. Es verdad. Bueno, yo regreso un poco me quedé yo con la idea de decirte algo, el libro que comentaste. Solo está en Pero, inglés y en portugués. Y sí, tienes razón. O sea, sería muy bonito que en la formación docente se considerara o se contemplaran este tipo de textos también para que el profesor tenga más ideas que compartir con sus estudiantes o situaciones anecdóticas como estas que pueda discutir para que cómo piensa un estadista, cómo piensa un financiero, cómo se piensa desde las ciencias, ¿no? Yo recuerdo un libro que me enseñó un amigo que se llama Física, el libro se llama Física Conceptual, que tampoco tiene ninguna fórmula de física y con todo el libro puedes aprender hasta termodinámica, desde la cinemática más simple y el libro no tiene ni una sola fórmula. Es uh-huh. fantástico porque cómo analizas la física desde fenómenos naturales cotidianos, discutiendo y entendiendo conceptos a partir de análisis de esos fenómenos. Lo Y mismo es puede más pasar difícil de con lo que el... parece, es mucho más difícil de lo que parece. Yo ahorita he Sí, buscado, o sea, para muchos temas en varios libros, o sea, no es difícil encontrar una introducción intuitiva del tema. Pero hay un tema que siempre me costaba mucho, que es el binomio matrices. cuadrado perfecto. También. No, matrices. O sea, busca Matrices, es verdad. muchos libros de matrices y fíjate que, o sea, muchos libros de introducción a la matemática, etcétera, libros de texto, o sea, pensados para pedagogía, tienen introducciones intuitivas para varios temas y en matrices no, en matrices de frente van al operativo. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una introducción intuitiva? Y me costó muchísimo, o sea, encontré una después de mucho tiempo, ¿no? Pero el reto es grande. Para los que estén un poco curiosos de dónde encontrar esa definición, esa introducción intuitiva, es un canal de YouTube de un matemático
Está en inglés solamente, lamentablemente. O creo que tiene subtítulos, que se llama Three Blue, One Brown, o sea, tres azules, un marrón. Ya. ¿No? Buen Y dato. es increíble la capacidad para dar, o sea, para llevarte así de la manito y para captar las intuiciones que están a la base, ¿no?, de los desarrollos matemáticos. Y Bueno, ese reto, por ejemplo, me parece bastante más importante y muchas veces olvidado por el afán operativo, el afán de cubrir el tema del currículo, ¿no? Pero si no tienes esa intuición de base, para mí la pregunta que siempre tengo en mente es ya, pero ¿y cómo llegó a eso el que lo descubrió o el que lo propuso? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así se le ocurrió al desgraciado ese? Porque una cosa que te enseñan, bueno, así lo operas, ¿no? Y la matriz, y la volteas, y este por este, este por este, este por este, más este por este, más este por este. Ya, pero... Y, tuvo que enfrentar alguna situación problemática para la cual necesitó las matrices claro, que le da la raíz al problema, ¿no? claro, ¿no? Y de ahí cómo generalizó, pero ¿cuál fue el razonamiento que estuvo a la base de eso? Y hay temas más abstractos que otros, obviamente, sí, pero preguntarse por ello, preguntarse por cómo así alguien llegó a la fórmula que se está proponiendo, es bien importante. Es como la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Y se puede contar incluso como novela, porque era un reto, o sea, era un reto de matemáticos que se lanzaban retos entre ellos y sus puestos de trabajo dependían de eso. Y eso es alucinante en el Renacimiento. O sea, muchos de los puestos de trabajo del matemático, o sea, si alguien te retaba y podía demostrar lo que tú no podías, te podía quitar el puesto de trabajo. Sí. Era algo que se veía en muy pocas profesiones. Entonces hay todo, o sea, hay toda una riqueza narrativa con la que se puede explicar la intuición que está detrás, ¿no?, que al final es lo que mucha gente va a recordar, como lo que hablamos de las mates financieras, ¿no? Lo más importante es que recuerden que hay un razonamiento, que hay determinadas trampas, que recuerden, oye, pero esto yo lo he visto antes, y que sepan dónde buscar, más que el aprendizaje de la fórmula misma. Que la puedes Eh, encontrar, como bien que decías, la en puedes encontrar. internet ahora. Sí. Claro, y que puedas reconstruir, ¿no? O sea, te olvidas, ¿cuántas veces me ha pasado, ¿no? De fórmulas que dominaba hace años, ya me olvidé. Claro. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa? La cuestión es que si la aprendes bien, la puedes ver y en algunos minutos o un par de horas reconstruyes el camino que ya habías hecho. Pero la cuestión es que la intuición de base y el razonamiento de base estén más firmes. Eso para mí es Sí, me he hecho retroceder en el tiempo. Hay un libro de historia de las matemáticas de E.T. Bell que hablan de lo que acabas de mencionar, de la competencia entre los matemáticos para cuidar su trabajo.